Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenos días, Miss. Hola, hijo, buen día. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Vamos a pasar lista. Buenos días. Buen día. Ok. Empezamos. No hagas eso, mami. Abundis Dircio. Presente, profa. Ana Belén. Presente. Aranza. Aranza. Marcos. Marcos. Carla Cristina. Presente. Viridiana. Presente. Axel. Presente, Miss. Carlos. Anadeli. Emiliano de Jesús. Presente. Santiago. Presente. Renato Alonso. Renato Alonso. Carlos. Carlos Hernández. Presente. Eric Agustín. Presente, profa. Aurelio. Presente, Miss. Lucía. Josué López. Miguel Ángel. Presente, Miss. Irving. Presente, Miss. Braulio. Presente. Edgar. Presente. Monse. Presente. Melissa. Presente. Ricardo Tomás. Nancy. José Luis. Presente. Juan Eduardo. Presente. Karen Gabriela. Presente, Miss. Adán. Oscar Diego. Gracias, Diego. Miriam. Presente, Miss. Vanessa. Presente. Lisa. Presente, Miss. Jaciel. Presente. Leonardo. Presente, Miss. Paul. Presente, Miss. Profa, ya no me dio tiempo pasar lista. Ahorita le cambio le voy a poner retardo. Vamos a continuar con la corrección. Ya quiero terminar para que podamos continuar con lo que nos corresponde. Voy a compartir el formulario y ustedes me indican dónde fue que nos quedamos. Les pido, por favor, tratemos de ser lo más ágiles y rápidos en hacer la copia de cada pregunta. Simplemente es copiar la pregunta y copiar la respuesta. Entonces, si yo mal no recuerdo,
nos quedamos en algunas de estas que veo aquí. Si no, ustedes díganme en dónde nos quedamos, por favor. Buenas tardes, profe. Disculpe la demora, es que estaba fallando mi internet. ¿Quién es Adán? Sí, Ok, Adán, gracias por avisar. Ahora le coloco un retardillo por ahí. Entiendo lo de la falla. Solo manden un mensajito. Ustedes tienen mi número personal. Se está fallando mi internet para que yo sepa, por favor. sí, profe. Gracias. ¿En cuál nos quedamos, chicos? ¿Me ayudan, por favor? Ya habíamos escrito las 3 que está ahí, entonces creo que es la que sigue. Y las contestamos, ¿verdad? Yo recuerdo que nos quedamos ahí, entonces vamos a copiar las 3 siguientes. Voy a leerlas y contestarlas y les doy unos minutitos para que las copien. La siguiente pregunta decía, ¿qué representan o significan las letras al cuadrado que escribe Pitágoras en su teorema? Bueno, aquí había 2 posibles respuestas, que eran superficies o áreas. Las 2, cualquiera de las 2 se las tomaron como correctas, porque recuerden que ya una letra al cuadrado, desde el enfoque geométrico, nos representa un área, una superficie, ¿ok? Y con respecto a la siguiente pregunta que dice, ¿es la razón recíproca del seno? Recuerden que la razón recíproca del seno es la cosecante. Perdón, disculpe. ¿Cuál es la de arriba? Es que no noté la de arriba. O nos quedamos en la de arriba. ¿Cuál? La de K es menor que -1. Ande. Esa, profe. Yo también me quedé en esa, profe. Espera un momento, que yo también me quedé en esa. ¿Esa cuál es? A, B o Cuando, C. cuando K es menor que -1, la figura semejante es más pequeña que la de referencia. Gracias. De nada, hija. Ahí está. Copiamos esas 3. Y me parece ser que también se ve la que está después del cosecante. Ahí también sí les agradecería que, si ya estamos en esta sección, se aprovechara para copiar las 4 preguntas. Y pues la respuesta es justamente la que queda ahí a la vista, que dice que los ángulos de las figuras semejantes son congruentes. Entonces, me avisan, por favor, por el chat o abren su audio para indicarme cuando ya podamos avanzar. Y tratar de copiar pues lo más rapidito que se pueda, por favor, para que hoy podamos ya terminar. Ya acabé, mis. Ok, gracias. Unos minutitos, voy a dar un minutito más. Profe, ¿cuál es la respuesta de qué representan o significan las letras al cuadrado? Está subrayado ahí, hijo, ¿Las dos? ¿Cualquiera de superficies esas dos, o profe? áreas. ¿Cualquiera de esas dos? Las 2 son correctas, de hecho son sinónimos. ¿Puedo poner las dos, profe, o tengo que poner solo una? Pues las 2, si gusta, tener presente que son sinónimos y que significan lo mismo. Muy bien, vamos a avanzar. Voy a bajar, nos toca ya la parte de la aplicación.
Si son tan amables de ir copiando el primer ejercicio. Ahí está. Pero por favor me quedé en la penúltima. Eric, necesito que copiemos más rápido, hijo. Recuerde que no copiamos la opción múltiple. Ahorita que No, porque no termine se puede la las... opción múltiple, pero me estoy atrasando. No debe ser la razón recíproca del seno. La razón recíproca del seno es la cosecante. Creo que ahí se ven las dos. Si son tan amables, jóvenes, de empezar a copiar. Ahorita bajo un poco más para que su compañero pueda ver la pregunta que le falta y ustedes ahí puedan ver el problema también. Son congruentes, ¿no, profe? Los ángulos. Son congruentes. Bien. Vamos a resolver el ejercicio. El ejercicio nos decía que para calcular el ancho del río, dos ingenieros obtuvieron las siguientes medidas. Obtén la medida del ancho del río. Entonces tenemos que encontrar esto que estoy marcando aquí, que inclusive ya el dibujo les colocaba pues la letra. Y pues teníamos que eran dos triángulos semejantes. Por lo tanto, nosotros podíamos calcular la constante de proporcionalidad para que una vez obtenida la constante, pudiésemos multiplicar este 14 por la constante y obtener nuestro resultado. Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, tengo este que vale 50, que es una de las bases de este triángulo, sobre 18, que es justamente el lado que le corresponde según la misma forma, pero distinto tamaño, o sea, es la misma parte del triángulo, pero en pequeño. Y si nosotros dividimos 50 entre 18, nos da 2.7. ¿Sale? Periódico inclusive, algo así sale en la calculadora. Y entonces, lo que tenemos es que este triángulo que está aquí es 2.7 veces más grande que el pequeño. Por lo tanto, si yo multiplico el 14 por esa constante de proporcionalidad, ¿sale? Si yo multiplico esa constante que me salió de la calculadora por el 14 me da 38.8, que es el ancho del río. Nada más que si quiero comentar que la constante, que es esta que estamos colocando aquí, ¿sale? Tenemos que considerarla como el valor que nos da en la calculadora, o sea, todo completo, el 2.77777778 que les da en su calculadora, así como lo obtienen, lo multiplican por 14 y les da el 38.8, que es el inciso A.
Los que ya van terminando, aquí se ve o se aprecia el segundo problema. Si lo gustan ir copiando, por favor. Que estoy aquí encerrando. Para que podamos ir avanzando. Copiamos el segundo problema. Voy a borrar lo trazado y voy a bajar un poquito más. Para que puedan, por favor, copiar tanto el que les encerré, que ya queda en la parte superior, como el de la figura, por favor. Copiamos los dos y cuando hayamos terminado me indican para que los podamos resolver. Bien, entonces empezamos. Vamos a iniciar con el primer ejercicio. Nos está diciendo que tenemos un triángulo rectángulo de 8, 10 y 12. Algo importante es que nosotros tenemos ya sea que visualizar de manera esquemática en nuestra cabecita o en nuestros diferentes procesos el triángulo, ¿no? O sea, tenemos un triángulo con 8, 10 y 12, pero nos habla de que es un triángulo rectángulo, por lo cual sabemos que el lado más grande siempre es la hipotenusa, no importando dónde coloquemos el 8 o el 10, eso es irrelevante porque son lados del triángulo, pero el 12 sí es uno de los lados, pues es el lado más grande del triángulo y se coloca sobre la hipotenusa, que es lo que conocemos del triángulo rectángulo. Ahora me está diciendo que existe otro triángulo semejante cuya hipotenusa mide 9. Eso significa que al ver que la figura que voy a construir tiene en su lado más grande 9, pues estoy hablando de un triángulo pequeño, ¿no? Estoy hablando de una figura semejante más pequeña a la original, no más grande, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ahora, como ya estoy analizando que la figura que voy a generar es más pequeña, entonces tengo que entender que la constante de proporcionalidad es menor que 1. Y como es una constante de proporcionalidad menor que 1, pues entonces la calculo como el cociente de 9 sobre 12. Porque si yo lo divido al revés, si yo divido 12 sobre 9, me va a dar una constante mayor que 1, me va a dar 1 punto y algo, lo cual significaría que la figura que voy a construir va a ser más grande que la de referencia, ¿sale? Y eso no puede pasar. Por lo tanto, si yo divido 9 entre 12, si yo divido 9 entre 12, me da 0.75. ¿Qué significa eso? O sea, en palabras simples, eso significa que la figura que estoy construyendo
es el 75% de la original, o sea, hice una reducción al 75%. Eso es lo que significa. Por lo tanto, si yo dividiera al revés, que seguramente algunos lo hicieron, me daría 1.3. Si yo divido 12 entre 9 me da 1.3, lo cual significaría que la figura que voy a construir sería 1.3 veces más grande que la original, y eso no puede ser porque estoy construyendo una más pequeña. Entonces, lo único que hago es multiplicar 0.75 por 8, que es uno de los lados que ya conozco, y 10 por 0.75. ¿Sale? Y eso me va a dar 8 por 0.75, me va a dar 6, significa que este lado mide 6, y que 10 por 0.75 me da 7.5, que sería la última o el último inciso que tenemos ahí en las respuestas. Es así como resolvemos este ejercicio. Cópielo, por favor, para que nos vayamos a la siguiente. La siguiente. Profa, Y dígame. yo lo hice de otra manera y igual me salieron los catetos 6 y 7.5. Sí, no digo que no exista otra manera. Lo que quiero evitar es que lo hagan como reglas de 3, que es como lo que todos usan. Ah, ok. Siempre usan reglas de 3 y por eso siempre existe la idea muy equivocada de que todo en matemáticas se resuelve con regla de 3 y no optamos por analizar más allá de la regla de 3. ¿Sale? Efectivamente, había muchas otras maneras o había otras formas de hacerlo, pero lo ideal es que se hubieran ido por el lado del análisis de la constante de proporcionalidad, que ustedes recordarán, en clase se le hizo mucho hincapié en qué pasaba cuando era mayor que 1, cuando era menor que 1, cuando era igual a 1, y hacer mucho hincapié en el análisis de esta constante. Bien, vamos a empezar con el siguiente. ¿Cuál es la expresión que representa al coseno del ángulo? A ver, espérenme. Del ángulo A. Estaba incompleta por ahí la pregunta, si gustan colocarle, por favor. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuál es la expresión que representa al coseno del ángulo A? Que es donde está la figura. Aquí, no sé por qué no salió completa. Entonces nos vamos aquí al ángulo A. ¿Vale? Aquí está el ángulo A. Y me pide el coseno. ¿Sale? El coseno del ángulo A, si ustedes recuerdan, se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si nos vamos a la figura, el cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo. ¿Ok? Entonces, este es mi ángulo. El opuesto sería este, ¿ok? Opuesto a él, pero el adyacente sería este, porque está junto a él. Entonces sería 12 sobre la hipotenusa, que sería 18. ¿Ok? Entonces tenemos coseno de A, cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería igual a 12 sobre 18. Algo que me gustaría comentar aquí, y que obviamente no se los coloqué en las respuestas porque no les hice hincapié en esta situación en la clase, es que cuando nosotros obtenemos una razón, chicos, y obtenemos algo como esto de 12 sobre 18, 10 sobre 20, o sea, son números simplificables, siempre tenemos que ir a la simplificación. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el coseno de A, que es 12 sobre 18, si yo lo simplifico, me quedaría, si le saco mitad, me queda 6 y 9. Si le saco tercera, me queda 2 tercios. ¿Sale? Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que las razones trigonométricas, cuando las obtenemos, como paso final, es simplificarlas. ¿Ok?
Y aquí pues no lo hice porque dije, los voy a confundir. De hecho, recuerden, creo que no les hice hincapié en eso cuando vimos la clase, entonces se los comento para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la respuesta correcta, si estuviera aquí, sería 2/3, ¿ok? Ya simplificada. Vamos a avanzar. Ahora, aquí si se dan cuenta es la misma figura, entonces solo les pido que copien la pregunta porque es sobre la misma figura que ya ¿Cuál era la trazamos. respuesta, profa? Ahí está, hijo. Ah, No la he 6. borrado. No la he borrado. El procedimiento, ahí está, Eric. Recuerde Era que 6, no nada profa. más es la respuesta. Tiene que copiar el proceso. La respuesta aquí está en rosa. El procedimiento, no la respuesta, Eric. Bien, vámonos con la siguiente pregunta. Encuentra el lado faltante del siguiente triángulo. No es necesario que vuelvan a hacer la figura, trabajamos sobre la misma figura. Tenemos el triángulo rectángulo y nos piden calcular el lado faltante, que pues es este que está aquí. Entonces, según lo que vimos en clase, Pitágoras nos habla de un cálculo de áreas y una suma o resta de áreas según corresponda. Entonces, tengo aquí, sale las figuras que están sobre los catetos y la hipotenusa, y si obtengo el área del cateto, sería 144, que es 12 por 12, y si tengo el área que está sobre la hipotenusa, sería 324. ¿Vale? Entonces, lo que hago con esas áreas para encontrar esta área que me falta, pues es restarlas. ¿Vale? Resto las áreas y me queda 324 menos 144 y me da 180, pero el área. ¿Sale? Y entonces lo que hago es sacarle raíz a dicha respuesta y me da 13.41, que es justamente la que marcamos como la respuesta número 3. ¿Listo? Bajamos. Si se dan cuenta sobre la misma figura, ya nada más copie la pregunta. Determina el valor del ángulo B. Determina el valor del ángulo B. Estamos sobre la misma figura. Y entonces nos dice ahora que tenemos que encontrar el ángulo B, o sea, este que está aquí, de la misma figura que ya lleva 3 preguntas previas. Recuerden que la manera de encontrar los ángulos de un triángulo rectángulo es con las funciones trigonométricas inversas. Entonces, si yo saco el seno del ángulo B, que es igual a cateto opuesto, que es 12, sobre hipotenusa, que es 18, obtengo esto, ¿no? Y como quiero el ángulo, pues primero lo que puedo hacer es dividir 12 entre 18 y me da 0.6666 periódico, ¿sale? Me da esto periódico. Y lo que hago es que para poder encontrar el ángulo, lo que hago es seno inverso de 0.66. Seno inverso de 0.66 y me da 41.29. ¿Ok? Voy a bajar un poquitito para que puedan copiar el último problema, que ya es el último que nos falta, que ahí se ve, se asoma. Ahí está.
para que lo podamos copiar, por favor. Copiamos el último y me avisan cuando hayan terminado para que podamos terminar la corrección. ¿Listo? Sí, profe. Entonces vámonos con el último ejercicio. El último ejercicio nos hablaba de justamente un triángulo que tenía de medidas 12, 14 y 22. ¿Ok? Entonces, bueno, yo me imagino un triángulo por acá, ¿no? Que tiene 12, 14 y 22. Y dice que vas a construir un triángulo semejante a él, o sea, con la misma forma, pero de distinto tamaño, que tenga un perímetro de 60. ¿Ok? Entonces, aquí justamente en este ejercicio es donde la regla de 3 no funciona. ¿Vale? Entonces, lo que ustedes tienen que analizar aquí es, híjole, a ver, ¿cómo le hago si no tengo ningún otro lado de la otra figura? O sea, no puedo ahí formar la regla de 3 porque no tengo con quién, pues, hacer eso, ¿no? Porque una regla de 3 es conocer 3 datos y desconocer 1, ¿ok? Entonces, acá no pasa eso. Y justamente lo que tenías que hacer era hacer el análisis de tu constante de proporcionalidad. Tú tienes este triángulo que vale 12, 14 y 22. Y si tú sumas sus lados, te da que esta figura tiene un perímetro de 48 unidades. ¿Ok? Por lo tanto, si la otra figura tiene de perímetro 60, pues entonces tú sabes que la figura que vas a construir va a ser más grande por tener un perímetro mayor. ¿Estamos de acuerdo? Si fuera un perímetro menor, sería una figura más pequeña. Por consiguiente, significa que tu constante de proporcionalidad tiene que ser mayor que 1, porque este triángulo es n cantidad de veces más grande que el original, ¿ok? ¿Y cómo vas a saber eso? Pues si no tienes otro lado con la cual calcular la constante o hacer la regla de 3, pues lo que tenías que hacer era una relación con los perímetros, ¿ok? Entonces, si tú tienes que el perímetro de esta figura vale 60 y este 48, ¿qué pasa si tú divides 60 sobre 48? Pues te da una relación de qué tan grande es el que vas a construir con respecto al pequeño. Si tú divides 60 entre 48, te da 1.25. ¿Y qué significa eso? Significa que el triángulo más grande, este que vas a construir, es 1.25 veces más grande que el original. ¿Ok? Por consiguiente, lo que haces es multiplicar cada lado, cada uno de estos lados, pues los vas a multiplicar por la constante, porque es 1.5 veces más grande que el original. Entonces, por 1.25, por 1.25 y por 1.25. Y con eso obtienes las medidas de tu nuevo triángulo. Si tú multiplicas 12 por 1.25, te da 15. Significa que este lado vale 15.
Luego, 14 por 1.25 te da 17.5, que es este. Y si multiplicas 22 por 1.25, te da 27.5, que justamente sumados los tres números te tienen que dar 60. ¿Ok? Si tú sumas 15 más 17.5 más 27.5, te da 60. Y es la respuesta número 1. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestra corrección, jóvenes. Como pueden darse cuenta, para los que intentaron hacer la sesión de repaso que les preparé en Nearpod, debieron haberse dado cuenta que muchas de las preguntas que venían en la sesión venían en el examen. Ejercicios muy similares a los que trabajaron los que hicieron la sesión en Nearpod venían en el examen. Entonces, eso significa que los que obtuvieron una nota aprobatoria, pues fue porque seguramente se preocuparon e hicieron la sesión en Nearpod. No necesariamente el que yo no les pida evidencia de, a ver, mándame que la hiciste, por eso como que relajan el paso, o sea, pues no me va a pedir que la haga, que le mande fotos, etcétera. El objetivo de la sesión era que repasaran, que se prepararan para su examen y que sintieran cómo iba a venir la prueba. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos la corrección. Ahorita, si no me equivoco, ya debe estar habilitado el espacio donde ustedes van a subir la fotografía de que hicieron su corrección de examen. Voy a tratar de mostrárselas, pero si no me equivoco, ya les debió haber llegado la notificación de que se abrió el espacio. Ahí en el apartado de estructura de libreta. Y si no les ha llegado, pues ahorita la habilitamos. No, no les ha llegado. Ok, entonces acá, aquí donde dice tercer parcial estructura de libreta, ahorita se les va a habilitar un espacio que dice corrección de examen número 1, tercer parcial. Ahí la van a agregar, ok, y tienen hasta las 16 horas para subir su evidencia. Recuerden que lo único que les pido es que sea en PDF para que yo pueda abrir el PDF y abrir todas sus fotos al mismo tiempo y la revisión sea más rápida para una servidora, ¿ok? Y porque luego me mandan 7 fotos o me las mandan volteadas, es un relajo, de verdad que a veces es un suplicio estar revisando las situaciones así, no está fácil revisar fotos horizontales, ¿sale? Entonces les pido por favor que me manden su archivo en PDF con todo lo que se trabajó hoy, solo es fotos y mandar en un formato en PDF, ¿ok? Algo que quiero aclarar es que no significa que cada foto me la conviertan a PDF porque sale igual, ¿sí me explico? O sea, tengo que irme yendo de foto en foto, sino que es las fotos en un solo archivo, ¿ok? ¿Vale? Foto por hoja. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, entonces mañana iniciamos con lo que nos corresponde y les pido por favor que nos conectemos puntuales. Mañana nos toca la segunda hora, creo. Puntuales, por favor, para que no se retrasen. Ok, nos vemos mañana y espero su corrección, por favor. Adiós. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Bye. Hasta luego, Miss. Adiós, Miss. Adiós. Adiós, Miss. Ok, Nancy, le cambio ahí en mi lista.